Muy buenos días. Vamos a trabajar con ciclos de caja en control numérico. Esto pertenece a la unidad de aprendizaje manufactura avanzada que se imparte en el CECIT número 9 en la carrera de mecatrónica, su servidor, el ingeniero Demetrio Cruz Arteaga. Los temas que vamos a tocar va a ser ciclo de cilindrado, G90, ciclo de cilindrado con ángulo, igual G90, ciclo de careado G94 y un ciclo de roscado G92. Cabe indicar que los ciclos G90 y G94 se consideran como ciclos básicos. Vamos a empezar con el ciclo G90. Antes que nada, para todos los ciclos que vamos a estar trabajando, debemos recordar que lo primero que tenemos que hacer es posicionar la herramienta en un punto seguro de tal manera que podamos hacer el maquinado sin necesidad de dañar la pieza o de dañar la herramienta de corte. ¿Sí? En este caso puede ser a la altura del diámetro nominal y 2 o 3 milímetros fuera de la cara frontal. Todo dependerá del tipo de maquinado que vamos a realizar. Por ejemplo, tenemos un bloque 70, programamos el código G00, que es un código de movimiento rápido, donde nos pide la posición X y Z, posiciones del punto seguro para el inicio del maquinado. Y para un ciclo G90 nos va a pedir X, Z y F. X y Z son las posiciones finales que me va a requerir el maquinado y F se va a considerar el avance. Recordemos que el avance lo podemos tener en milímetros por minuto o en milímetros por revolución. El ciclo de cilindrado G90 va a ser un ciclo que se emplea para tornar una superficie en las piezas de manera lineal. Este ciclo se le conoce como ciclo de caja porque programa 4 movimientos en una sola operación. 2 movimientos son de avance rápido y 2 con avance controlado, es decir, un movimiento de corte. Aquí hay que tener cuidado con la cuestión del tipo de proceso que voy a realizar. Por ejemplo, vemos aquí la representación de la herramienta de corte en el punto número 1. Ahí es donde va a llegar el punto seguro. Va a tener un movimiento de penetración, un G00, que es un movimiento rápido, a un punto número 2. Posteriormente va a hacer un movimiento de corte controlado con un G01. Se retrae con un movimiento de corte igual, con un G01, y regresa a su punto inicial, con un movimiento rápido. Por eso se les conoce como un ciclo de caja. Vamos a ver un ejemplo de maquinado. Aquí tenemos una pieza que tiene un diámetro de 25 milímetros, un diámetro nominal, y vamos a rebajarlo a un diámetro de 23. En este caso, la longitud del maquinado va a ser de 35 milímetros. La posición segura de la pieza la vamos a colocar en un X25, la altura del diámetro nominal, y un Z3, es decir, 3 milímetros por fuera de la cara frontal de la pieza. En este caso, el código G90, ciclo de cilindrado, se puede programar tanto en sistema absoluto como en sistema incremental. Para el sistema absoluto, vamos a colocar el punto seguro con un G00, colocamos G90 y ponemos las posiciones finales que me requiere el punto. X23, diametralmente hablando, Z-35 y un avance de 120 milímetros por minuto. Para el ciclo G90 en sistema incremental, igual colocamos la posición del punto seguro con X25, Z3, exactamente lo mismo, pero aquí vamos a cambiar el G90 por las posiciones U y W. U-1, que es un movimiento radial, y W-38, tomando en consideración el punto inicial donde estamos nosotros del punto seguro. Y también con un avance de 120 milímetros por minuto. Aquí notamos entonces que en el sistema absoluto la programación es diametral y en el sistema incremental la programación es radial. El siguiente tema, ciclo de cilindrado G90 con ángulo. Cuando nosotros vamos a trabajar piezas que tienen una cierta conicidad o una cierta inclinación, también se puede utilizar un G90. Aquí el movimiento también se le conoce como un ciclo de caja, aunque vamos a tener una inclinación que es la diferencia diametral, donde voy a empezar y donde voy a terminar. Esta inclinación se va a trabajar con un valor de R y va a ser la diferencia positiva o negativa de acuerdo al diámetro donde empiece y el diámetro donde termine. ¿Sí? Y de igual manera, este ciclo se puede programar tanto en sistema absoluto como en sistema incremental.
Vemos aquí el primer ejemplo. Tenemos una pieza en la cual voy a comenzar a trabajar en el punto seguro, bajo rápidamente y vemos que tenemos una inclinación de tipo positiva por la diferencia de los diámetros final y el diámetro inicial donde voy a terminar. Es un movimiento de corte. Aquí ya estoy trabajando con los dos ejes X y Z en corte y la salida es exactamente igual sobre el eje X. Regreso al punto inicial con un movimiento rápido. El otro ejemplo es un movimiento igual en el punto inicial, punto seguro, bajo hasta un punto número 2 y ahora voy a tener una relación de R negativa. ¿Por qué? Porque el diámetro que yo voy a trabajar va a ser menor al que voy a llegar que el que estoy comenzando. Por eso este valor de R negativo. Trabajo con un G01, que es un movimiento de corte controlado, para salir de la posición final y regreso con un G00. Vamos a ver el ejemplo de maquinado con un ángulo para el ciclo G90. Vemos aquí una pieza, igual tenemos un diámetro de 25 milímetros, un diámetro nominal, y ahora vamos a colocar nuestra herramienta de corte en un punto seguro X25Z3, igual que en el caso anterior. El diámetro al que quiero llegar es de 20 para hacer la conicidad y vemos que tenemos un corte en ambos ejes. ¿Ok? ¿Cómo se programaría en sistema absoluto? Colocamos la posición segura X25Z3, el G90 se programa con X20Z-35 y R-2.5, porque es la diferencia entre el radio que voy a empezar y al que voy a llegar. El avance es menor, en este caso de 70, porque estamos hablando de que tenemos un corte en los dos ejes. Por eso no se trabajan con avances muy elevados. Para la programación en el ciclo G90 incremental, ponemos la posición segura X2573 y también trabajamos con los valores U y W. U sería menos 2.5, W menos 38 y el radio o R me quedaría menos 2.5, que es exactamente la misma posición para este caso. El avance se considera igual, F70. El siguiente ciclo es el ciclo de careado, un G94, también considerado como un ciclo de caja básico. En este caso, el ciclo de careado se va a utilizar para refrentar o para crear una pieza que tiene irregularidades en su cara frontal, debido a la herramienta de corte que utilizamos o por el proceso de corte del material o incluso por la misma característica de la pieza cuando la entregan de fábrica. ¿Sí? Igual, este ciclo se realiza con una programación en 4 movimientos, 2 de avance rápido y 2 con avance controlado, movimiento de corte. Sin embargo, como vemos en la figura, aquí el caso es que el movimiento rápido de penetración es sobre el eje Z. Por lo tanto, nosotros debemos de posicionarlos 2 o 3 milímetros por encima del diámetro nominal que vamos a trabajar y posteriormente el ciclo de corte G01 lo va a estar manejando sobre el eje X. Se retrae con un movimiento de corte sobre el eje Z y regresa a su posición inicial. El ejemplo para el maquinado con un ciclo G94 lo tenemos aquí en la figura. Tenemos una pieza con un diámetro de 25. Vamos a quitar la irregularidad que se muestra en la parte frontal y vamos a poner como punto seguro X28Z1, ¿sí? Para darle el movimiento hasta la parte de X0Z0 de la pieza. ¿Cómo se programa el ciclo? Aquí lo tenemos programado en un sistema absoluto. ¿Sí? X28Z1 es la posición segura, el G94 sería X0Z0 con un avance de 60 porque está haciendo el corte en este sentido de manera transversal. Aquí está trabajado en sistema absoluto. ¿Cómo lo programarían ustedes en sistema incremental? Vamos a escribirlo en la pantalla. Ok. Y finalmente vamos a ver el ciclo de roscado G92. Este ciclo de roscado ya es un poco más complicado porque hay que hacer cálculos del tipo de rosca que voy a trabajar, la profundidad total que voy a manejar y algunas características extras que necesito para el manejo del ciclo de roscado.
El ciclo de roscado de igual manera va a realizar 4 movimientos, pero la diferencia fundamental es que voy a tener, en este caso, profundidades de corte mucho más pequeñas que las que tendría con un G90 o con un G94. Esto debido a la cantidad de cortes que puedo programar para la rosca. Recuerden que las roscas no se trabajan de una sola pasada. Se tienen que estar dando aproximadamente de entre 6 y 14 pasadas de corte. ¿Sí? Entonces calculamos la profundidad total y la dividimos entre el número de pasadas que ustedes elijan para trabajar con ella. Lo mismo, vamos a colocar la pieza, la herramienta en este caso, sobre la pieza en un punto seguro, diámetro nominal y 2 o 3 milímetros por fuera de la cara frontal de la pieza. Aquí tenemos un ejemplo. Vemos una pieza que ya está previamente maquinada, una pieza que ya tiene ciertas formas, que ya se trabajó, y lo último que vamos a estar maquinando sería la rosca que está colocada en la parte frontal. Tenemos la herramienta especial que es la herramienta de estrella, calculamos la profundidad de la rosca, nos posicionamos en X a la altura del diámetro nominal y Z 2 o 3 milímetros por delante de la cara frontal de la pieza. Para estas condiciones, igual que en el caso de los ciclos G90 y G94, primero posicionamos la herramienta en el punto seguro y posteriormente programamos el G92 con X, Z y F. X y Z van a ser los puntos finales del control. Sin embargo, tenemos que calcular cuánto le voy a dar en cada pasada de corte. Recuerden, estamos hablando de entre 6 y 14 pasadas dependiendo de la profundidad de la rosca para que podamos checar esas características. F, en este caso, no va a ser el avance, no es el avance que nosotros controlamos con 120 milímetros por minuto, 70 milímetros por minuto, etcétera. No, aquí F nos va a pedir el paso de la rosca, es lo que vamos a estar programando. Hay que tener mucho cuidado con esto en esta parte. Es por eso que este ciclo ya es un poco más complejo. ¿Cuál es el ejemplo de maquinado de la pieza? Bueno, aquí tenemos nosotros un G92, tenemos la pieza similar a la que hemos visto en el ejercicio anterior, con las características. Voy a suponer que tenemos una rosca métrica 16 con un paso de 2 milímetros y una longitud de maquinado de 25. ¿Cuál sería la programación en este caso? Lo estamos viendo en sistema absoluto. Y vemos que llegamos al punto seguro que es X16Z3 y posteriormente voy programando poco a poco cada uno de los ciclos G92 con las profundidades de acuerdo al cálculo que yo hice. En este caso tuve 13 pasadas de corte. ¿Sí? La primera la voy a dar a 15.8, la segunda a 15.6, la tercera a 15.4, etc. Y noten ustedes que Z siempre va a ser el mismo valor, Z menos 30 y un avance de 2 que en este caso es el paso de la rosca. Eso no va a cambiar. ¿Sí? Hay que tener presente esta condición para no poner en este sentido el avance, en este caso como 120 milímetros por minuto o 70 milímetros por minuto. Termino con el valor de X 13.5462, que es el valor nominal del fondo de la rosca. Z-30 y un F2. ¿Cómo se haría para el sistema absoluto esta programación? Vamos a hacerlo dentro de la pizarra. Muy bien, los ciclos de caja básicos. Habíamos hablado del G90, que es un ciclo que va a tener un movimiento de avance sobre el eje X y un movimiento de corte sobre el eje Z, un movimiento de avance rápido, hay que tener presente eso. Vemos en el esquema cómo está representado esta característica con la caja. Y esto lo vamos a comparar con respecto a la característica de un G94. El G94 me va a hacer un movimiento de avance sobre el eje Z y un movimiento de corte sobre el eje X. Lo vemos aquí en el esquema. ¿Sí? Entonces vean ustedes las diferencias que voy a tener en cada uno de ellos para que no tengamos problemas al momento de programarlo y sobre todo no golpear la máquina o dañar la herramienta. De manera general, nosotros vamos a tener los tres ciclos de caja, G90 y G94, como los ciclos básicos, uno trabajando sobre el eje Z, el otro trabajando sobre el eje X.
con la salvedad de que el G90 va a tener un ángulo, si es que quiero trabajar con un ángulo, y voy a hacer los cortes sobre ejes X y Z. El G92, que es un ciclo de roscado, lo voy a hacer por lo menos de 6 a 14 pasadas de corte, dependiendo de la profundidad. Y esto lo voy a hacer de manera longitudinal. Bueno, esperando que se haya entendido el tema, muchas gracias por su atención.